Bueno, yo creo primero que tengo que constatar que usamos la palabra populismo no en sentidos peyorativos o como término de lucha, como lo hacen muchos políticos, sino lo usamos como palabra analítica para comparar fenómenos de movimientos políticos que se llaman populistas. Y entonces ahora Europa y América Latina, es claro que en ambos continentes los populismos son muy diferentes y las constelaciones en las cuales operan también son muy diferentes, y tenemos también que diferenciar entre la época clásica de los populismos, que en Europa, tanto como en América Latina, ha sido el siglo entre más o menos los 1870 y los 1970, y los populismos más recién, los de hoy, que también son muy diferentes. Y tal vez tendría que decir que, muy simplificando mucho, que en Europa, como en el resto del mundo más desarrollado, en Norteamérica por ejemplo, tenemos básicamente fenómenos de populismos de protesta que se organizaron en contra de los estados burocráticos, en contra de las grandes corporaciones en el business y en la política, y casi nunca han gobernado ni en Norteamérica ni en Europa. Algunos han participado en Europa en gobiernos que fueron liderados por otros partidos, particularmente en Escandinavia, pero no mucho. Mientras que en América Latina tenemos otro tipo de populismos, que básicamente ha sido desde los años 1930-40, cuando se formaron los grandes populismos en América Latina, han sido populismos de proyecto, digamos, con un programa concreto del desarrollo del país, y todos han sido antiimperialistas y han luchado la pobreza, la dependencia, y han gobernado en muchos países y han construido instituciones y han cambiado sus estados y sus sociedades bastante. Y podríamos distinguir entre los clásicos en América Latina, los regímenes populistas, digamos, de estabilización postrevolucionaria, como el PRI en México, el MNR en Bolivia. Segundo, tenemos las dictaduras desarrollistas, populistas, el varguismo en Brasil, el peronismo en Argentina. Tercero, tenemos los partidos democráticos con programas populistas que se entendieron como movimientos populistas: AD en Venezuela, Liberación Nacional en Costa Rica, el APRA en Perú, que nunca ha gobernado en la fase clásica, sino solamente después, y el PRD en la República Dominicana y algunos otros. Y el cuarto movimiento fueron unos 20 años más tarde o 30 años más tarde los partidos democristianos en Venezuela, el COPEI en Chile y en Centroamérica. Bueno, eso es la época clásica, y tenemos que añadir en la época de hoy también tenemos populismos más de protesta y de crítica, tanto crítica del globalismo, crítica de inmigración y crítica de las instituciones europeas en Europa, y tenemos más continuidad en América Latina, en un cierto modo, que es la tradición antiimperialista y con objetivos del desarrollo de sus países. Algunos les han llamado neopopulistas, como Fujimori, Collor de Mello y otros, pero también hay continuidades. El peronismo tardío de los Kirchner, por ejemplo, es peronismo un poco diferente. Y también tenemos continuidades en el programa de Evo Morales, por ejemplo,
que ha sido inspirado bastante por el programa y los logros de la revolución boliviana del MNR de los años 50, pero ha añadido más. Ahora quieren más inclusión, quieren más democracia directa, y tienen menos corrupción y quieren más consociacionalidad y más respeto para las tradiciones indígenas en formas institucionales. Por eso han cambiado la Constitución y todo eso. Y tenemos el caso más problemático, esa mezcla errática de dictadura y democracia y de marxismo, leninismo y fascismo y de cosas libertarias en el chavismo de Venezuela. Bueno, el populismo siempre aparece en nuestros países como una respuesta a crisis políticas. En particular, entre fines de los 90 y comienzos de los años 2000, en muchos de los países de la región hubo protestas generalizadas, juicios políticos, crisis de coaliciones de gobierno que llevaron a la destitución o la renuncia de presidentes. Y en muchos de estos casos, a continuación, surgieron líderes populistas de movimientos políticos nuevos o de viejos partidos populistas que se reactivaron o que se radicalizaron con estas crisis políticas, ¿no? Fue el ejemplo del peronismo en Argentina o de la aparición del chavismo en Venezuela o de la reemergencia del populismo en Bolivia, ¿no? Estos fenómenos combinan la movilización de sectores descontentos con la calidad y los rendimientos de la política democrática, con la promesa refundacional y regeneracionista que frecuentemente convence o seduce al electorado cuando el sistema político, los partidos tradicionales y los parlamentos no son capaces de ofrecer respuesta. Y yo diría que el populismo a grandes rasgos es una ideología política que se basa en hacer una muy clara distinción entre la élite y el pueblo y proponer que la democracia funciona como soberanía popular. Y si uno considera que eso es el populismo, la pregunta es, bueno, ¿y por qué surgen, no? Y yo diría que hay una serie de causantes, pero una de las causantes fundamentales en América Latina es cuando tenemos partidos débiles, efectivamente es fácil que surja este discurso de líderes populistas diciendo, ven que efectivamente tenemos una élite que es corrupta, que no gobierna a favor de nosotros, entonces se puede utilizar ese tipo de ideología para movilizar a distintos votantes y tratar de ganar votos, ¿no? Y después otro de los factores que yo creo que influyen también es una suerte de difusión, como es una idea, yo creo que muchas veces sucede que en un país de América Latina vemos de que surge un liderazgo populista y votantes de otros países dicen, oh, mire, lo que ahí está pasando es interesante, quizás a nosotros también nos serviría algún tipo de liderazgo o esa ideología de alguna manera canaliza lo que sucede también en nuestra sociedad, ¿no? Depende mucho de cómo se defina el populismo, pero en general hay una tendencia últimamente a definir el populismo como una serie de estrategias políticas que existen, que se encuentran en la mayoría de los sistemas políticos democráticos. ¿Cuáles son esas estrategias? Esencialmente consisten en el establecimiento de una relación directa entre un líder carismático y sus seguidores en la vida política. También, digamos, se supone que esa relación es una relación que frecuentemente se fija en la definición de los seguidores como pueblo. Es decir, que el líder define cuál es el pueblo y él se presenta como el representante de ese pueblo. En ese proceso de definición del pueblo, frecuentemente está presente una dimensión antagónica de la política, es decir, una relación no de adversarios, sino de enemigos frente a actores políticos domésticos o
actores políticos internacionales. Entonces, cuando se habla de esos actores domésticos, se habla de la mafia del poder, de la oligarquía, de los vendepatria, etcétera, etcétera. Mientras que frente a esos grupos coludidos, corruptos, que traicionan la esencia del pueblo, frente a ese grupo está el pueblo que en esencia es bueno y que tiene a un defensor que es el líder carismático. Otro instrumento que tiende a ser importante en la aplicación de esas estrategias populistas es la movilización. Tradicionalmente, en el pasado, esa movilización se daba en una relación de cara a cara entre el líder y el pueblo reunido en las plazas públicas. Uno puede pensar, por ejemplo, en el discurso del general Perón el 17 de octubre de 1945, digamos, frente a las masas que se habían reunido para solicitar su excarcelación. Entonces eso sería como que la imagen o la figura típica de la movilización populista. Sin embargo, y en ese momento también en ese momento la comunicación por la vía de la radio, por ejemplo, era algo muy importante que permitía hacer realidad ese vínculo directo entre el líder y sus seguidores. Y en la actualidad lo que vemos mucho, y sobre todo en los proyectos populistas, bueno, de izquierda, pero también de derecha, es la utilización de los medios de comunicación para que el líder pueda, semana tras semana, comunicarse de manera genuina, franca, abierta con el pueblo. Es la razón por la cual varios presidentes de países en donde predominan esas estrategias populistas, pienso en Chávez en Venezuela, pienso en Corea, en Ecuador, tienen programas de televisión que a veces pueden ser de una duración indeterminada, en los cuales tratan de gobernar directamente frente al pueblo. Son programas largos en donde tratan de explicar sus realizaciones y desde luego también utilizan esos espacios para reactivar de manera regular esa relación antagónica frente o a la oligarquía interna o a los enemigos del régimen internos o externos. El populismo recurre principalmente a instrumentos políticos, porque la cosa principal del populismo es el liderazgo personalista del líder y que se basa en una relación cuasi personal con las masas. Entonces, para el líder es muy importante demostrar este apoyo de las masas. Tradicionalmente lo hacían a través de manifestaciones públicas. Juan Perón hablando de la Casa Rosada a las masas en la Plaza de Mayo. Pero ahora, en los últimos años, esto ha cambiado porque con los medios televisivos, el líder ahora tiene una gran oportunidad de entrar personalmente a todas de las casas de las personas. Entonces, la relación es bastante cuasi personal, cuasi directa y hay otros instrumentos con el cual el líder puede averiguar la voluntad del pueblo, que son las encuestas de opinión. Entonces hay como una modernización de las relaciones populistas, porque con las encuestas el líder puede demostrar, yo tengo una aprobación muy alta. Usted puede ver esto, por ejemplo, Fujimori hizo el autogolpe, fue muy criticado por la comunidad internacional. Oh, pero 85% de la población peruana aprueba esta medida tan dramática. Entonces ustedes ven que son estas medidas de llegar a las personas
tener esta relación cuasi directa y después también demostrar que tiene la aprobación de las masas y es una forma más moderna del populismo tradicional que ahora utilizan los líderes. Mire, no es fácil porque son varias y dependen de los casos, ¿no? Pero en primer lugar, uno es la difícil relación entre populismo y democracia, y el tener un régimen populista claramente afecta al sistema democrático. En el lado positivo lo afecta en términos de participación política. Generalmente mucha gente que antes no estaba participando del sistema político ahora se incorpora porque efectivamente hay un líder o un partido que los representa. En el lado negativo, lo que tiene el populismo es que claramente va a restringir a todos aquellos que estén en contra del populismo. Entonces, si yo soy un líder populista y tengo a alguien que se opone a mí, voy a decir, tú eres parte de la élite corrupta. Y ese tipo de lenguaje y discurso obviamente genera polarización en una sociedad y puede terminar afectando el sistema democrático, ¿no? Que sería parte de la consecuencia negativa. Lo otro que también hay que pensar es que hay que distinguir entre el populismo en la oposición y en el poder. A veces tenemos partidos populistas que llegan al poder y por lo tanto pueden hacer muchas cosas y modificar un sistema político, pero muchas veces tenemos partidos políticos o actores políticos que son populistas y no llegan al poder. En el caso de México pensemos en el López Obrador y yo creo que es así. Entonces López Obrador quizás podría haber hecho muchas cosas, pero nunca las logró hacer. Entonces López Obrador quizás lo podemos considerar un líder populista y una cosa es lo que hizo en el DF como alcalde y otra cosa es lo que hubiera hecho como presidente, pero nunca llegó a hacerlo. Entonces es una variable también importante a considerar al momento del impacto al futuro. Y lo tercero es que muchas veces yo diría que los liderazgos populistas, como surgen debido a esta debilidad de los partidos políticos, lo que a veces puede terminar sucediendo es que si son efectivos en el poder y logran ser reelegidos, es que pueden terminar estableciendo una suerte de nuevo clivaje entre aquellos que están a favor del populismo o en contra del populismo. Argentina es el mejor ejemplo, tenemos la división entre peronistas y no peronistas, y dentro de los peronistas hay de derecha e de izquierda. Yo creo que lo que está sucediendo en Venezuela hoy en día es similar. Tenemos en el fondo una disputa entre chavistas y antichavistas, y al interior de los antichavistas hay mucha diversidad, y lo mismo al interior del chavismo. O sea, cuando hay efectivamente casos de populismo en el poder por mucho tiempo y que logran establecerse, uno de los efectos podría ser el establecimiento de este nuevo clivaje, ¿no? Bueno, los populismos son muy heterogéneos y han seguido un curso también muy divergente. En algunos países se han radicalizado y han tratado de convertir, digamos, sus mayorías transitorias en mayorías permanentes a través de un cambio de régimen y de la exclusión más o menos definitiva de la oposición, de la capacidad de acceder al poder. En otros casos, fenómenos populistas más moderados han tendido a ser absorbidos por el sistema político y se convirtieron en gobiernos de coalición o en procesos de recomposición del sistema de partidos, ¿no? El ejemplo de esto último puede ser el caso de Perú, ¿no? Donde hubo fenómenos de nuevos líderes populistas, pero que en los últimos años se han más bien integrado a un sistema de partidos preexistente y a la formación de coaliciones donde el componente populista es de alguna manera moderado por otros elementos. En los casos más radicales o más de izquierda, digamos, de populismos más potentes, como los de Venezuela, Argentina, Perú, Bolivia o Ecuador, las consecuencias para la democracia pueden ser bastante más negativas, sobre todo cuando se trata de avanzar hacia una transformación del régimen de democracia constitucional y pluralista y reemplazarlo por una democracia de corte más autoritario. De todos modos, creo que la sociedad civil de estos países todavía tiene recursos para defenderse y proteger sus derechos, y lo estamos viendo en el caso de Venezuela con la crisis política que se ha desatado por las movilizaciones de protesta, y también en el caso de Argentina con la derrota de una presidenta como Cristina Kirchner, que hace pocos años parecía imbatible, pero frente a las dificultades económicas y los abusos de poder sistemáticos y reiterados han generado cierto hartazgo, cierto cansancio en la sociedad que permiten pensar que hay vida después del populismo.
tenemos que decir tal vez que si la democracia no funciona, el populismo tiene buenas chances, ¿no? Si una democracia funciona más o menos bien, entonces puede haber elementos populismos. Siempre tenemos que diferenciar entre populismos como movimientos que tienen objetivos determinados que se pueden enumerar en programas populistas, digamos, y métodos, instrumentos, estilos, retórica populista que puede haber en cualquier política, sea autoritaria o sea democrática, ¿no? Y entonces y hay un cierto overlap entre democracia y populismo hasta cierto punto, porque en una democracia, digamos desarrollada, moderna de nuestra época, tanto en Europa como en América Latina, los políticos, los líderes democráticos, en la época del sufragio universal tienen que maximizar votos, y uno puede solamente ganar elecciones cuando moviliza más o menos en formas y modos populistas. Pero al otro lado, esas formas populistas no deben violar las instituciones y las reglas procedimentales de la democracia. Y bueno, si la democracia funciona más o menos bien, si se respetan las leyes más o menos y si entrega la democracia que quieren los ciudadanos, que exigen los ciudadanos y los votantes, entonces puede haber algunos overshoots populistas, pero no existe peligro para la democracia. Pero si la gente tiene la impresión que la democracia no puede entregar lo que necesitan o lo que exigen, y si no funciona la democracia, si hay corrupción y si hay fraude en todas partes de las elecciones hacia el sistema social y todo esto, entonces pierde la democracia, pierde el apoyo de los votantes. Entonces eso es el momento de los chances de los líderes populistas. Igualmente en Europa como en América Latina, aquí no hay mucha diferencia, de manera que tal vez concluyendo podemos decir que el futuro de la democracia ante el auge del populismo depende de la calidad de la democracia y de la resistencia de los líderes y de los ciudadanos contra las tentaciones populistas inherentes en cada una democracia. Las causas del éxito populista también me parecen políticas, porque para demostrar este liderazgo personal, un líder tiene que demostrar que puede resolver problemas y crisis. Entonces, muchas veces los populistas emergen en crisis. Por ejemplo, este populismo de Fujimori emergió en la crisis de la hiperinflación. Entonces, los políticos tradicionales no conseguían resolver este problema, pues uno necesita un líder nuevo, un outsider que pueda resolver este problema. O, por ejemplo, Fujimori, también Álvaro Uribe, el Sendero Luminoso, las FARC. Entonces, los líderes populistas también necesitan de enemigos, porque para intensificar la vinculación con las masas, el líder debe ser el héroe que combate a los enemigos. Entonces, los líderes personalistas o populistas, ellos están buscando a enemigos. Usted puede ver eso mucho en el caso de Hugo Chávez. Siempre está buscando enemigos. Maduro, siempre hay una conspiración, hay los fascistas, los Estados Unidos. Entonces, el éxito político del populismo depende mucho de esta capacidad de identificar y combatir a enemigos. Las causas del éxito del populismo. En general, se piensa que los movimientos populistas se desarrollan y tienen mucho éxito cuando hay crisis de representación
en los sistemas políticos. Así que frecuentemente, frente a las dificultades que pueden tener los sistemas democráticos representativos, frente a la parálisis política, frente a la impresión de colusión que puede existir en el seno de la clase política tradicional, frente también a esa idea de que hay ineficacia en la gobernanza o en los actos de gobierno, entonces surgen líderes, un líder que busca movilizar al pueblo en contra de las instituciones de esa democracia representativa. Entonces, inicialmente, ese discurso que consiste en, por un lado, exaltar al pueblo y a sus virtudes, y por otro lado, a condenar la actitud de la clase política tradicional. Entonces, ese discurso expresa esa situación de rechazo hacia las instituciones de la democracia representativa. Es por ello, entre otras cosas, que ese discurso tiende a ser un discurso anti-institucional, es decir, que la relación directa que se plantea entre el líder y sus seguidores es una relación que de cierta manera tiene una fuerte carga de antipolítica. Es decir, no hay necesidad de pasar por instituciones complicadas para establecer el vínculo, un vínculo de representación que se puede establecer de manera directa. Hay otros elementos también que son importantes, pero eso depende del tipo de populismo, depende del contexto histórico. Entre otros elementos importantes, y es algo que tendemos a ver más, que hemos visto mucho en los populismos clásicos, me refiero a los populismos de los años 30 y 40 en América Latina, y que vemos a veces en los proyectos de populismo radical de este siglo. Pienso en los populismos andinos, por ejemplo, Bolivia, Venezuela, Ecuador. Entonces, una cosa que vemos es que, por un lado, esos regímenes tienden a reconocer a actores políticos que habían sido marginados de la vida política nacional o del sistema político nacional. Tradicionalmente, o en los populismos clásicos, podemos pensar en la clase obrera. En los populismos más contemporáneos podemos pensar en el sector informal, los excluidos, los marginados, que son en general los principales clientes del discurso populista. Pero podemos pensar también, como en el caso de Bolivia, en grupos culturales o étnicos que habían sido marginados de la vida pública. Pienso, por ejemplo, en las comunidades indígenas. Entonces, primer elemento importante es el reconocimiento a actores políticos que estaban excluidos del sistema político. Y el otro elemento que también puede ser importante, aun si no es una constante, es que frecuentemente en esos regímenes populistas se reconocen derechos colectivos no universales, sino derechos colectivos de ciertos sectores de la población, de esos clientes políticos. Y pienso en derechos, en el populismo clásico, derechos para ciertos sectores de la clase obrera organizada, frecuentemente en sindicatos. Pienso ahora, como en el caso de Bolivia, en ciertos derechos para las comunidades indígenas del país. Entonces hay, desde luego, una relación de intercambio no solamente simbólico, sino real y práctico de bienes entre el líder y sus seguidores.